Israel Nicodemos. Buenas Gracias. noches, doctor, bienvenido. Sí, buenas noches. Shalom. ¿Sí se escucha bien ahí atrás? ¿Sí? Ok, muy bien. Pues yo creo que así. Bien. Bueno, pues Leslie ya la conocen, nos acompaña en el programa de radio que Baruch Hashem se realiza los martes, hoy cada 2 semanas, porque a veces los tiempos no nos dan. Y pues, en primer lugar, bueno, yo no los alcanzo a ver aquí muy bien porque el proyector me da directo, entonces me los voy a imaginar ahorita. Bien. Es que arriba hay un proyector encendido, creo, no sé. Pero lo importante es si se ve bien la diapositiva. Muy bien. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer a Boré Olam, el creador del universo, como siempre, porque nos permite estar aquí, como siempre, estudiando y aprendiendo juntos, que esto es lo maravilloso de estas enseñanzas. El día de hoy, bueno, pues vamos a desarrollar una práctica que está relacionada con un principio que nosotros leemos en los diferentes Sefer Kodesh, en los diferentes textos, principalmente el Talmud, que describe acerca del gran poder que se genera cuando un grupo mínimo de 10 personas se reúnen para hacer una solicitud. No es casualidad, inclusive, que nosotros podamos ver que dentro de la sinagoga, para poder leer un Sefer Torah, se requiera la presencia de un minyan o 10 personas. Porque hay secretos precisamente en este tipo de eventos que se realizan cuando nos reunimos más de 10 personas. Bueno, aquí somos más de 10, Baruch Hashem. Entonces, esto también nosotros lo podemos aprender, inclusive en algunos grupos, por ejemplo, en la masonería. Ustedes saben que existen logias, algunas logias masónicas tienen su origen también en el judaísmo, no todas, pero sí gran parte de las mismas, inclusive gran parte de ellos estudian la Kabbalah. Y cuando uno comienza en el nivel 33, estudia el aspecto de la Kabbalah Masid. Por eso muy pocos llegan a ese nivel o esa información muy hermética. Sin embargo, cuando vamos avanzando nosotros en el aspecto de las enseñanzas cabalísticas, nos vamos dando cuenta de que todo va progresando. Inclusive hay quienes, me da gusto ver aquí, quienes llevan más de 5 años estudiando también ya clases. Entonces recordarán que cuando comenzamos hace varios años decíamos, van a ser 400 temas, y algunos decían, bueno, a ver, algunos han llegado, Baruch Hashem. ¿Y qué sucede? Y mencionamos que en cierta etapa del conocimiento se desarrollarían prácticas que podrían generar desconcierto en quien se está iniciando en la Kabbalah. De forma muy breve, siempre mencionamos que a partir del siglo XVI hay una modificación sobre las enseñanzas de la Kabbalah. Y esto obedece precisamente a evitar que el uso de este conocimiento pudiese impactar negativamente al comportamiento del ser humano. Y aunque se censuró, la ciencia lo viene revelando. Entonces, lo que antes se llamaba magia, brujería, hechicería, hoy lo podemos nosotros definir como física mecánica cuántica, que nos va permitiendo a nosotros, ahora sí, poder encontrar una explicación sobre los eventos milagrosos que leemos directamente en toda la historia bíblica. Mencionamos hace muchos años que la Kabbalah nos debe de llevar a que podamos comprender de qué forma es que se explica el desarrollo de los acontecimientos que definimos como milagrosos. Y un claro ejemplo es que mucha gente, cuando llega a la sinagoga, llega a un templo, a una religión, muchas veces pregunta si hay algún salmo que pueda ayudarle para poder materializar algún tipo de favor. ¿Lo hicimos en algún momento? Seguro que sí, todos lo hicimos. Y eso a veces es una ventaja, si no dudamos. Pero cuando comenzamos a dudar y cuando comenzamos a escarbar, queremos nosotros saber cómo es que esto opera. Y después avanzamos en la ciencia médica a través de la neurología y nos damos cuenta que realmente lo que nosotros hacemos cuando estamos leyendo un texto consecutivamente es reprogramar la información que se encuentra implícita de manera previa en cada uno de nosotros,
¿Y qué sucede? Comenzamos nosotros a generar una serie de frecuencias vibracionales, no queremos sonar muy holísticos, pero es como el término más parecido, para que tengamos un referente, que tiene la capacidad de alterar el comportamiento de las células. ¿Y qué ocurre también con nuestros neurotransmisores? Comienzan a generar una serie de conexiones que nos permiten crear ese proceso de restauración física. Hoy seguramente todos estamos aquí con muchísima polémica con la información que actualmente se comparte. ¿Por qué razón? Porque de pronto parece que hay una lucha constante entre la medicina tradicional moderna, en la que nos instruimos, en comparación con métodos de sabiduría antigua que ya venían diciendo lo mismo, pero de una forma en la que el ser humano podía generar modificaciones físicas mientras cambiase la información que ingresase directamente en su mente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros leemos un salmo, funciona porque cuando leemos los salmos, en las mañanas y en las noches. En la mañana nosotros nos reprogramamos para generar un cambio de resultado durante el día, y en la noche lo hacemos para que nuestro subconsciente comience a operar en nuestros neurotransmisores y estos comiencen a crear información maravillosa que inicia el proceso de restauración o de sanidad. Entonces podríamos decir que nuestros neurotransmisores lo que hacen es nuevamente, con la información previa que ya tienen, dar paso a que ocurra un evento de sanidad. Eso es lo que se define como un milagro. Entonces lo podemos hacer. Volvemos a mencionar, hay una ventaja cuando uno no estudia todo esto y tiene que comenzar a ver los tiempos. Mencionamos que el número 21 es clave siempre en el estudio de la Kabbalah. Pues, ¿por qué razón? Porque se necesitan 21 días para que un neurotransmisor que comienza a generar destellos, genere una línea constante, genere una nueva conexión neuronal y entonces envíe información a las células y comience a sanar a una persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros exponemos esto, el pensamiento religioso pues, se le erizan los cabellos porque dicen, no, pero ¿por qué están explicando eso? Ahora la gente sabe que tiene una capacidad interna para poder autosanarse, acompañado evidentemente de otro tipo de acciones, como cuáles, como la de ahora tener cuidado acerca de la información que está ingresando constantemente a nuestro subconsciente. Y aquí podemos entender por qué razón en el judaísmo dicen, pues, ¿por qué no traemos teléfonos? Sí, traemos teléfonos modernos aquí en la ciudad. Pero ¿por qué razón en las comunidades haredís, mejor teléfono de los de hace 20 años, 25 años? ¿Por qué razón? Porque toda la información que ingresa, y hoy ni digamos con las redes sociales, está generando una serie de informaciones que pueden mantener en un constante deterioro a las personas. Y de pronto ya se restauró o tuvo mejoría en un área de su vida. Y después, ¿qué sucede? El Shalom, el Eterno lo permita. En otros 40 días más ya ocurrió otra anomalía. ¿Pero por qué razón? Porque no se ha generado esa modificación en el comportamiento de la información que nos está ingresando. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy a través del uso de el poder que hay en la conciencia? Bueno, pues vamos a conocer que no hay casualidades. Hace tiempo mencionábamos que a veces nosotros veíamos aquí en México, bueno, yo sé que hay personas que vienen de otros países, entonces, pero ¿qué sucede? Muchas veces las personas bromeaban con el mes de septiembre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mencionaban, es que, ¿qué va a pasar en septiembre? Entonces, ya los sabios nos mencionaban que de manera positiva o negativa, cuando un grupo de personas están emitiendo vibraciones, pueden atraer los mismos eventos, no son coincidencias lo que ocurre en cuanto a movimientos telúricos en ciertas fechas. Hace poco, hace un año aproximadamente, también se habló de
que se iba a llegar a un día cero en cuanto a la escasez del agua. ¿Recuerdan? La gente tuvo miedo, ¿verdad que sí? Se angustió. ¿Y qué ocurrió? Una serie de lluvias que afectaron muchísima gente. Es el poder de la conciencia colectiva. Todo mundo deseó que llueva, que llueva, que llueva. Bueno, se ve que hay mucha fe. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que mucha gente fue afectada y sabemos que pues no es muy alentador mencionarlo. Sin embargo, si nosotros ponemos atención a toda esta serie de situaciones y nos volvemos, como describe la mecánica cuántica, observadores conscientes, y reunimos más de 10 personas, entonces podemos propiciar lo que nosotros anhelemos. Y esto es lo que vamos también a experimentar. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento relacionado con Kabbalah Mahasid. No vamos a usar Kabbalah clipótica, porque no nos llegaron las gallinas ni los gatos, pero para Kabbalah Mahasid no va a ser muy complicado. Vamos a ocupar solamente monedas, ¿verdad? ¿Sí trajimos nuestras monedas? ¿Bien? Bueno, pero antes de comenzar, bueno, ya comenzamos, ¿verdad? Vamos a encender, siempre se preguntan por qué encendemos una luminaria. Bueno, hoy sigue siendo Rosh Hodesh, así que, bueno, es un buen momento. Hoy todavía estudiando acerca de esta enseñanza. Nosotros tomamos ciertas fechas, pero nos encontramos muchísimas coincidencias, que sabemos que no son coincidencias, en la Parashá, en los nombres que corresponden hoy precisamente sobre la captación de energías. Mencionamos que dentro del calendario lunar hebreo tenemos ¿cuántos años judíos nuevos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? No han hecho la tarea. Tenemos 4, ¿verdad? Uno de ellos es el mes de Nisan, que está señalado como el primer día del año. Entonces, es cuando todos los vestigios de aletargamiento comienzan a disiparse. Así que podemos estar felices porque si alguien de pronto decía, oiga, es que bajaron las ventas, es que me he sentido un poco cansado, es que el cuerpo físico se ha resentido, eso fue normal. Pero a partir de este ciclo, como vimos en Rosh Hodesh Online, la energía va a ser impetuosa y mencionamos hay que controlarla. Bien, así que si les parece, vamos a encender juntos esta luminaria. Bien, aquí está la verajá. Vamos a hacerla juntos en voz audible mientras encendemos la luminaria el día de hoy y que esta emanación descienda en cada uno de ustedes y que ustedes la puedan replicar en cada uno de los miembros de su familia. Bien, vamos a decir juntos entonces a universo que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender las luminarias de luna nueva en Nisan. Bien, Baruch Hashem. Bien, bueno, pues vamos a comenzar primero con algo que leemos a continuación. ¿Qué dice aquí? Es un Teilim, es un salmo que nos trae el día de hoy, que dice, Inemato, Humanai, Shevet Ahim Amyaha. Bien, este es el salmo 133.1, a ver si no me equivoco, si no ahorita corregimos. Bien, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esto que nosotros leemos en el libro de los Salmos fue también una recitación que realizó Miriam ante Moshe y Aarón. Recordemos que Moshe y Aarón, junto con Miriam, tienen una representación simbólica sobre perspectivas diferentes que se tenían sobre la manera en la que se tenían que resolver los problemas. Moshe se enfrentó a muchísimos de ellos, ¿verdad? Desde que nació hasta que tuvo que enfrentarse al faraón para liberar al pueblo hebreo. Pero ¿qué representa Moshe? ¿Qué representa Aarón? ¿Qué representa Miriam? Representan 3 aspectos de la conciencia que se encuentran implícitos de manera fundamental en todos y cada uno de nosotros. Es decir, el Nefesh, el Ruach y la Neshama. Sabemos que tenemos 3 cerebros, ¿verdad? Y un cerebro es definido porque contiene determinada cantidad de neuronas. Antes se pensaba que solamente la materia gris contenía neuronas. Hoy sabemos, después se supo que el corazón tiene neuronas y después el hígado tiene un poquito menos, por eso es el que menos piensa, el que nos hace tomar decisiones que dice, bueno, ¿en qué estaba pensando? No estaba pensando, por lo menos no con la materia gris.
Entonces, ¿qué sucede? Había un conflicto. Nosotros podemos ver a veces armonía entre Moshe, Aarón y Miriam en la historia de la Torá. Pero no era así. Nos describen los sabios a través del Zohar y a través del Talmud que cada uno de ellos estaba exponiendo su propia alternativa para poder enfrentar las situaciones anómalas. Y por eso, cuando leemos el Salmo 133, aquí completo, bueno, yo no lo alcanzo a ver, vamos a pedirle que nos lo lee en voz alta. ¿Qué dice el Salmo 133? Adelante. Es como el buen óleo en la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Así es. Todo esto que nosotros leemos aquí tiene un significado simbólico muy importante. Primero vemos nosotros algo aquí que está señalado en color amarillo. Dice juntos en armonía. Mencionamos, Moshe está representando el aspecto de la Neshama. Aarón, el aspecto de el Ruach, y Miriam, el aspecto del Nefesh. Cada uno tenía una perspectiva diferente sobre la manera en la que se tenían que enfrentar los problemas, no solamente con el faraón, sino también cuando el pueblo hebreo ya estaba un tanto renuente cuando no llegaban o no veían la promesa que se había establecido cuando Moshe dice los voy a liberar, ¿verdad? Algo parecido, ¿verdad? ¿Nos pasa a nosotros? Sí, ¿verdad? Es normal. Ahora volvemos a mencionar, ninguno de estos tres aspectos de la conciencia son algo negativo, son necesarios. No pensemos que el Nefesh no tiene razón o que el Ruach no lo tiene. Todos ellos son importantes, pero lo más importante es que nosotros lo podamos integrar y más en el aspecto de la Kabbalah, más sido la Kabbalah práctica. ¿Por qué razón? Porque a veces hay un aspecto que nos puede llevar a sentir cierta incredulidad porque no se ha ejercitado tal vez el aspecto de la racionalidad o la racionalidad misma nos llega a traicionar. ¿Cuántos años nos la pasamos nosotros estudiando? Muchísimos, ¿verdad? Terminamos la facultad y quisimos nosotros especializarnos. Quizá un posgrado, una maestría, un doctorado. Y muchas veces este conocimiento es el que impide que nosotros podamos movernos hacia una zona que antes se consideraba como supersticiosa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que utilizar la Neshama desde el aspecto investigativo. Eso es lo que caracteriza al estudiante y practicante de Kabbalah. A veces nosotros podemos, seguramente, escuchar a personas que creen que el estudiante de Kabbalah es supersticioso. Pero déjeme decirle que el estudiante de Kabbalah es el que más lee, el que más estudia, el que más investiga. Y sabe por qué razón está realizando determinado tipo de prácticas. Y le comienza a dar la razón a los ancestros, a los abuelos y a los bisabuelos, cuando de pronto dicen, mira, no estaba tan perdida la abuela, ¿verdad? Porque es lo que está sucediendo con la Kabbalah práctica. Si nos damos cuenta, vamos a terminar usando nuevamente penachos, ¿verdad? Vamos a terminar danzando. Pero ahora con un título universitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, se tiene que integrar esto. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando se opera la conciencia colectiva, hay dos emanaciones. Una positiva y la otra que duda. Y ahí es donde viene muchas veces lo complejo. Porque puede haber un minyan que va a recibir
la información sobre un evento en donde requiere que estos 10 conocedores de la Torá, del Midrash, de la Kabbalah, puedan intervenir con sus plegarias. Y es maravilloso porque en un minyan, la ventaja en el judaísmo es que estamos convencidos de que la Torá, las instrucciones, nos ayudan. Pero cuando no hay esa información y hay un poco de duda, se anula, así sea uno. Entonces, qué importante es que haya cierta consecutividad o afinidad en el conocimiento que se va adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Y le va a ser más complicado conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué razón? Porque volvemos a mencionar, cuando se llega a Kabbalah práctica, a Kabbalah Masid, nos vamos a encontrar cada vez a menos practicantes o interesados. Algunos se espantan. Para quienes estudian Kabbalah Masid y ahora Kabbalah Clipótica, no, casi hacen la cruz y se van, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esto volvemos a mencionar, no es algo que esté fuera de la racionalidad o que se ha comprobado anteriormente con otras investigaciones. Bien, dice aquí, el poder de la conciencia colectiva, lo que mencionábamos hace un momento. Miren, no sé si recordará que hace tiempo hablábamos sobre un experimento, no recuerdo el título del libro, lo leí hace muchísimos años en la universidad, y era muy interesante sobre el experimento del preso. En este experimento, recordemos que, pues, un grupo de investigadores, en la década de los 90, quería conocer en qué momento la conciencia del ser humano se podría desconectar como un mecanismo de protección para evitar una serie de daños en su vasija física. Entonces, ¿qué sucede? Esto surge a raíz de una interrogante. ¿Qué sucede con las personas, se preguntaban los investigadores, cuando se suicidan y se arrojan de un edificio muy alto? Cuando cae el cuerpo y se golpea en el piso, Rebbe Shalom, la persona ya cae muerta porque ya se desconectó debido al mecanismo de protección del cerebro, o realmente siente el impacto. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hay personas que se encuentran presas y que están sentenciadas a cadena perpetua. Pues, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a preguntar si alguno de ellos quiere participar en un experimento. Y aquel que salga vivo de ese experimento va a recuperar su libertad. Se les mencionó que lo que se iba a realizar era colocarlos en una camilla, que iban a ser amordazados, sus ojos iban a estar vendados, iban a estar sujetos de los brazos, de los pies, para que no se movieran. Pero ellos no sabían de qué iba a tratar el experimento. Pero dos investigadores le dijeron, pero no se va a comprometer tu vida, no te preocupes. No le mintieron. Hubo un voluntario que dijo, sí, no tengo nada que perder. Llegado el día, se presentaron estos investigadores, sujetaron o ataron al preso. Ya no se podía mover, ya no podía hablar, no podía ver, solamente podía escuchar. Y entonces le comentaron que se le iban a realizar unas pequeñas incisiones en la arteria femoral, las piernas, cúbito radial, las muñecas, para medir su presión cardiorrespiratoria. Entonces, en ese momento, el preso se movió, ya no quería participar de ello. Y entonces, ¿qué sucede? Le comenzaron a decir, para que escuchara, en este momento realizamos las primeras incisiones en las muñecas, cúbito radial, y escucha un chorrito. Le comentan que se va a hacer otra incisión en la femoral, y escucha
otro chorro de líquido que fluye con mayor fuerza y le comienzan a decir, estamos drenando un poco de tu sangre. Pasaron unos minutos y la persona comenzaba a palidecer. Su presión cardiorrespiratoria comenzaba a disminuir. Él sabía que creía que estaba perdiendo sangre. No sabía, estaba creyendo. Y entonces los investigadores comenzaron a cerrar los grifos del agua de forma que solamente se escucharan gotas. Y entonces la persona entró en un paro cardiorrespiratorio y murió. Lo único que se había hecho con este preso era haberle pasado, se le rozó en las arterias con un pequeño hielo. Y él creyó que las llaves que estaban abiertas era el flujo de su sangre. Hay un gran poder en la mente. A veces, y ya hoy se está descubriendo acerca de lo que se generó hace un par de años, acerca del poder de la conciencia colectiva que se puede generar y que inclusive puede hacer dudar a aquellos que saben cómo funciona el sistema. Y no tarda en revelarse acerca de lo que ocurrió en la pandemia. Y lo digo con mucho respeto porque sé que hay muchas personas que desafortunadamente, al no conocer cómo funciona el temor o el miedo que se genera a través de la conciencia colectiva, tiene la capacidad de manifestar cierta sintomatología. Entonces, estas investigaciones, no crea usted que se realizan con desconocimiento. A veces la ventaja de realizar reuniones presenciales es que por lo menos aquí no nos la censuran. Porque en YouTube nos han censurado canales como no tienen idea. Pero la Kabbalah lo anticipa. Y volvemos a mencionar, eso lo podríamos definir nosotros como Kabbalah clipótica, porque eso es algo negativo que se hace dañando a las personas. Y lo que hace la Kabbalah Hamasí es evidenciar precisamente esto para que haya una emanación que esté chocando, que no permita que avance las emanaciones negativas a las que uno se tiene que enfrentar. A eso se referían los diferentes textos que diferentes maestros de diferentes religiones, incluyendo el judaísmo, mencionaba que hay una lucha contra ciertas emanaciones negativas. Esto es muy importante mencionarlo, ¿bien? Ahora bien, dice la siguiente diapositiva, que cuando nosotros conocemos de qué forma es que el aspecto emocional, etimológicamente significa energía en movimiento, nosotros la podemos controlar, podemos generar una serie de cambios maravillosos. ¿Cuántas veces hemos nosotros mencionado y puesto el ejemplo, que yo sé que ya todos se lo saben, el del carrito de las hamburguesas, ¿verdad? Pues mencionamos por qué razón el señor que vende hamburguesas ahí en su carrito en la calle tiene fila, tiene muchísimo más gente que McDonald's, que Burger King o que otros carritos de hamburguesas. Les aseguro que no utilizó muchísimas estrategias de mercado, ni le invirtió muchísimo en sus campañas de ventas, y vende muchísimo. Pero ¿a razón de qué es esto? De la energía en movimiento que está propiciando cada ser humano. A veces nosotros nos podríamos preguntar, Hazbe Shalom, ¿por qué no tengo tantas ventas? ¿Por qué razón voy a una entrevista y no de trabajo y no soy favorecido? ¿Por qué no me seleccionan para un mejor puesto? Bueno, porque muchas veces todas estas emanaciones que se encuentran en nuestro entorno generan un impacto, y mencionábamos que si nosotros comenzamos a generar emanaciones positivas, la gente se va a acercar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos preguntamos cuánta gente está emanando energías bajas, podríamos seguramente contar con muchísima facilidad a las personas. Pero
¿Qué ocurre cuando alguien está emanando una luz positiva? Muchos dicen, es que estudio Torah, estudio Kabbalah, y toda la gente me quiere contar sus chismes, me quiere contar sus problemas. Eso es normal. Aquí no somos cristianos y respetamos muchísimo las creencias, tanto musulmanes como budistas, como cristianas, pero me recuerda el caso de una persona que utilizó una frase, que tenía seguidores judíos que le mencionaban, él preguntó que porque toda la gente se le amontonaba, y él dice, ay, salió algo de energía mía, algo así dice. Sus seguidores, sus discípulos le dicen, oye, teacher, todo el mundo te está apretando y tú dices que ¿quién te ha tocado? Dice, no, es que sentí que algo salió de mi energía. Aquí podemos aprender porque él utilizó muchísimo la Kabbalah. Entonces, ¿qué sucede? Las personas pueden tomar esa energía y es normal. Y lo van a hacer. Y no se preocupe, tal vez usted no vende los tacos más ricos, las hamburguesas más ricas, pero la gente va a acercarse a comprarle por la energía en movimiento que se está activando en usted y que es resultado del entorno donde nosotros nos desarrollamos. Así que si no tiene un minyan cerca, pregúntese si eso es cierto. Porque usted puede tener un minyan. Cuenta la suegra, el suegro, la esposa, el vecino con el que se pelea, el compañero del trabajo. Tiene un minyan. Y las respuestas están llegando y se ven muy bien. Porque no está teniendo respuestas favorables. Ah, qué cruel es esto, ¿verdad? Ese es el poder de la conciencia colectiva. ¿Cómo son sus 10 mejores amigos? Yo sé que usted es la luz ahí en medio de todos ellos. Entonces, si nosotros ponemos atención a esto, podemos darnos cuenta de lo que mencionaba hace un momento, por qué razón es que el camino del místico va siendo cada vez más individual y le va a ser un poco más complejo encontrar a personas que estén generando la misma vibración o que estén conociendo las mismas herramientas que nos revela la Kabbalah. Bien, ahora, para pasar a la parte casi práctica, ¿alguien sabe qué es esto? Sí, yo sé que sí. Si no, nos regresamos a Kabbalah 1. Bien, ¿lo conocemos? Sí, ¿verdad? Ya por ahí dijeron a alguien. ¿Qué es? Ya les dieron una pista, Urim y Tumim. Quiero ver si estamos leyendo la Torah. Si no, luego decimos, bueno, ¿por qué no nos responde Hashem? ¿Verdad? ¿Qué es el Urim y el Tumim? Lo utilizaba el Kohen Gadol. Y dicen, ¿quién es el Kohen Gadol? El sumo sacerdote, ¿verdad? ¿En dónde lo utilizaba? En el pectoral. Son los grabados en las piedras que usaba el pectoral. Así es. Que significa luces y o perfeccionamiento. Cuando una persona tenía que tomar, más bien, cuando el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión acerca de si tenía que salir a la guerra o no, consultaban al Kohen Gadol y él utilizaba estos elementos para recibir la guía del Creador. Bien, el Urim y el Tumim, como nosotros vemos aquí en la siguiente diapositiva, significa lo siguiente. Urim, del verbo or, que significa luz, y vemos nosotros que el sufijo, que siempre hace referencia a la pluralidad, nos da un contexto de una serie de acciones acerca de la luz que se tiene que buscar que se manifieste para que podamos avanzar. Ahora, nosotros vemos aquí Turim. Cuando vemos nosotros aquí Turim, bueno, yo estoy tapando aquí un poquito, vemos nosotros que hace referencia al perfeccionamiento. Las primeras letras que vemos en el Urim, ¿cuál es la primera letra? Aleph. Y después, en Tumim, vemos la letra Taf. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué vemos nosotros aquí o por qué es importante conocer esto? Bueno, porque describe el Zohar que detrás de cada símbolo, de cada letra hebrea, hay una entidad, hay una vibración.
lo llamamos malajim o ángeles. Entonces, estas vibraciones nos van a entregar la siguiente información. Nosotros vemos aquí, en hebreo, la descripción de cada una de las letras. Dice aquí, Aleph, ¿qué significa? ¿Alguien puede leer por ahí? Es lo primero. Si nosotros queremos luz, queremos tener la certeza de que podemos hacer lo que planeamos, tenemos que revisar, a ver, ¿cómo estás con tu entorno? ¿Se acuerda que muchas veces hemos mencionado acerca de que el Talmud escribe que las personas piden y no reciben porque no saben pedir? ¿Verdad que sí? También lo usaron los cristianos, los textos cristianos. Lo sacaron de los textos talmúdicos. Los que encontramos nosotros en este texto, que nosotros tenemos que ver de qué manera es que vamos a beneficiar al resto de la creación. De eso trata precisamente el poder de la conciencia colectiva. Que nosotros no estemos únicamente pensando en los beneficios para nosotros mismos. Y cuando hablamos de la creación, no solamente o no forzosamente o necesariamente tiene que ser el próximo o el prójimo o la persona o el vecino, porque muchas veces es el que menos ayuda, ¿verdad? Es que yo sí de verdad que quiero ayudar al prójimo, pero no me ayudan. Entonces, ¿qué sucede? Dejemos el antropocentrismo, recordemos que también las plantas, los animales, los aspectos de la naturaleza cuentan como prójimo. Para eso fue creado el ser humano. Y que también nosotros vayamos entrenando para aceptar que quienes nos complican la vida nos están ayudando al proceso de la rectificación, al tikkun. Ahora, después dice aquí, ¿letra qué? Resh. Letra Resh, ¿qué dice? Para que entonces podamos, ¿qué? Sanar y desarrollar la intuición. Ese es el otro aspecto. Pero la intuición no es aquella que nosotros conocemos solamente del sexto sentido o la intuición femenina, sino la capacidad de poder anticiparnos a los acontecimientos que se van a manifestar, la labor del Nevi'im o el aspecto profético. ¿Y qué sucede? Dice, entonces la persona va a poder soñar, va a poder percibir anticipadamente cuando no es momento, cuando hay un riesgo, cuando hay un peligro. ¿Se acuerda el caso de Abraham Lincoln en el Teatro Ford? Muy poca gente sabe que cuando se descubrió todo el complot que se había generado y se descubre la lista de las personas que también iban a ser desvividas, para que no nos censuren ahí en YouTube, ¿qué sucede? Iban a haber más víctimas, pero muchos no asistieron a esa reunión. Se realizaron todas las indagatorias, las pesquisas. ¿Por qué no se presentaron ellos? Probablemente estuvieron coludidos con ese atentado. ¿Sabe qué ocurrió? Las esposas de todos estos funcionarios habían tenido una serie de sueños que si se hubieran compartido entre ellos, esa es también una ventaja del Minyan y del poder de la conciencia colectiva, pudieran haber cambiado los sucesos de la historia. Pero ¿qué sucede? Las mujeres le habían advertido a sus esposos, no vayas, tuve un mal sueño. Alrededor de 10 personas no fueron a ese evento porque decidieron hacer caso al sueño de sus esposas. Eso es muy interesante. Eso se define también como Shelah Halom, el sueño profético. Entonces, si nosotros queremos que se desarrolle esto, tenemos que conocer cómo funciona, cuáles son las reglas para que este poder se active. Y aquí viene toda la descripción de cada una de estas emanaciones que se revelan. Pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar un poquito a la siguiente diapositiva. Bien. Dice aquí. Bueno.
Ahorita que llegue la siguiente diapositiva. Bien, vamos a pasar a la parte experimental. Mencionamos hace un momento, pedimos por ahí 80 monedas de $1. Sí, fueron 40. Bien, ya estaban ahí, no se va a poder hacer. Bien, consiste esta práctica. En alguna clase les mencionábamos que hicieran una tarea y que investigaran un poco sobre la doctora Brenda Dunn, que realizó una serie de experimentos sobre el poder que se genera cuando un grupo de personas solicitaban que al arrojar la moneda al aire, no la vamos a arrojar ahorita, pedían que cayese cara o cruz. Había un 50 y 50% de posibilidades de que pudiese ocurrir esto sin ninguna diferencia. ¿Y qué sucede? Cuando lo aventó una persona no hubo muchísimas diferencias. En la primera fase cayó 55 veces cara, 45 cruz, en la siguiente 53 cara, 47 cruz y así sucesivamente. No había un margen muy evidente que demostrase que las personas que deseaban algo se pudiese materializar. Entonces, ¿qué sucede? Dijo, bueno, vamos a reunir a 100 personas. Era suficiente con 10, Pero dijo, vamos a reunir a 100 personas y vamos a hacer el mismo experimento. Cuando se arrojaba la moneda al centro y todos pedían cruz, en las 100 veces que se arrojaba, ya habían 80 veces, 85 veces en las que caía cruz, contra 15 veces que caía cara. Habían variantes, cruz, cara, pero lo importante era el resultado. Este experimento se replicó de diferentes formas, con diferentes objetos, con diferentes elementos, muy pocas veces. 500,000 veces documentadas. Y el resultado siempre fue el mismo. ¿Saben qué ocurrió? Desclausuraron el laboratorio. No sabemos por qué. No, sí sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente. 40 monedas no es al azar. Yo sé que algunos son 45, son 40 monedas, no es al azar. Y tampoco que hayamos pedido monedas, ¿de qué cantidad? De $1. ¿De qué están hechas esas monedas de $1? ¿Sabemos? El 92% de ello contiene cobre. ¿Y qué representa el cobre en la Torá, en la Kabbalah? Un recipiente que tiene la capacidad de contener emanaciones, positivas y negativas, Por eso el Talmud menciona, mucho cuidado con el cobre. Y por eso el Talmud, cuando describe acerca del dibuk, de desprender las adhesiones que se adhieren a las personas, dice siempre un recipiente de cobre. Bien, entonces por eso íbamos a pedir de $100, pero no hay. Y se iban a quedar aquí en el botecito. Bien, entonces, pero no funciona. Entonces con las monedas da $1, bien. Pero para esto, pues, vamos a hacer un pequeño espacio. Ya no sé cómo andamos en el espacio, Leslie. Yo creo que ya me pasé. Siempre nos pasamos, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mencionamos un momento. ¿Por qué es importante el aspecto de la conciencia colectiva o de la comunidad presencial? Yo sé que las clases en línea son maravillosas, nos encantan a todos, pero el estar presente tiene la ventaja de que podemos hacer transferencias de emanaciones hacia vasijas físicas. Solamente pensamientos positivos, porque hace unos meses hablamos sobre cómo usar una moneda para desprender las emanaciones negativas y dejar la moneda ahí donde pasa mucha gente. Eso es Kabbalah Masid, no se espanten, ¿verdad? Muchos preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con la persona que toma la moneda? No me pregunten, lo sabemos. Entonces, pero las emanaciones positivas también van a favorecernos. Y no se preocupe, que todo está preparado para que solamente haya emanaciones positivas. Porque lo que nosotros deseemos para los demás es lo que va a llegar primero a nosotros. ¿Bien? Entonces, pero previo a esto, vamos
a dar oportunidad de conocernos. Yo sé que algunos ya se saludaron, ya se conocieron. Ahorita nos vamos a mover, así como estamos. Ya vio quién está a su lado. Yo sé que se sentaron familias completas, parejas completas. Entonces nos vamos a mover ahorita en un momento. Ahorita nos va a decir Leslie qué vamos a hacer. Pero primero vamos a conocernos, es muy importante. Desde Hashem, el Eterno lo permita, ya tenemos espacios separados aquí para volvernos a reunir por lo menos cada mes. Y la finalidad es que la parte práctica no sea solamente en el aspecto místico, sino como mencionamos el día de ayer en línea. Muchas veces las personas están buscando con quién asociarse, pero que sea una persona honesta, que esté vibrando bonito. A veces encontramos a personas que dicen que se quieren colocar en un empleo, y a veces hay empresarios, no vamos a decir quiénes, a veces hay empresarios, a veces hay profesionistas. ¿Sabe qué se hace en el judaísmo? El judaísmo no se vive solamente dentro de la sinagoga, en Shabbat o cuando hay alguna festividad. Se vive fuera de. Pero esto es para que se pueda integrar, como mencionamos hace un momento, el aspecto del universo de Asia, el universo físico, el universo de Yetzirah, el aspecto caótico, el universo de Briá, donde está la luz. Entonces, la idea es que, como comentamos, veamos que de forma conjunta, todos y cada uno de ustedes pueden ser también una bendición para alguien más. ¿Bien? Hay personas que ahorita dijeron que no podían llegar, tuvieron por ahí algunos incidentes, ya se dieron cuenta, no iba a caber más personas, entonces por eso mencionamos cupo limitado, Baruch Hashem. Entonces, pero para esto, volvemos a mencionar, vamos a conocernos. Sé que hay personas que trajeron a la fuerza, no sé qué les dijeron, que los iban a invitar a un café, allá tal vez terminando, se van al café, los terminaron metiendo aquí, yo los vi, los llevan es por acá. Bien, entonces vamos a dar un espacio de, ¿cuántos minutos? ¿10 minutos? 10 minutos mientras preparamos las monedas, mientras vamos a hacer 4 grupos, ahorita les van a dar las instrucciones para que realicemos este experimento y yo enseguida estoy con ustedes en 10-15 minutos. ¿Les parece? Mientras vamos a conocernos. Adelante.